los cantos. La palabra salmo significa canto. Canto. Y muchas veces escuchamos, ¿no?, a los teólogos liberales que dicen, no, estos son salmistas. ¿Sí? Salmistas. Y se refiere a cantante, ¿no? Cantante, pero para diferenciar a la palabra cantante del uso cotidiano, del uso secular, mundano. En el Salmo 100, vamos a estar centrando la disertación, la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas sobre adorar y alabar a Dios. ¿Sí? Adorar y alabar a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos la historia de la mujer del pozo, de la mujer samaritana. Y entre los apartes Jesús dice que el Señor Dios, el Padre, busca ¿qué? Adoradores. Y esos adoradores, ¿por qué los busca? Porque no es que no haya adoradores, sino que muchas veces no lo hacen en espíritu y en verdad. Y el salmista, en este caso, escribe los salmos, este canto, habla exhortación a la gratitud. Son solamente 5 versículos. Y dice así la maravillosa, poderosa y vitamina para nuestra vida y nuestro cuerpo, la palabra de Dios. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Y es un canto, ¿no?, bastante conocido. Cantad alegres a Dios. Muy bien. Ahora, ¿por qué adorar a Dios? Primeramente, cuando hablamos de adorar nos referimos a reconocer los atributos de Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Sí? Por eso volvemos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 4. Muchas personas no reconocen quién es Dios. ¿Sí? Y en Eclesiastés encontramos que la invitación y la exhortación a la juventud, ¿sí?, dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Acordarse del Creador. Ahora, cuando habla ahí en el contexto, es una exhortación para que el joven, el ser humano, no se acuerde o no se acuerde solamente de la creación, sino de aquel por el cual está la creación, las cosas. Tendemos muchas veces a acordarnos de lo creado y no del Creador. Encontramos, hermanos, que de igual manera alabamos al Señor por lo que Él hace. Y eso en este caso de alabar, lo que quiere decir en el hebreo y en el griego es dar gracias. Cuando usted alaba a una persona, le está reconociendo lo que esa persona hace o ha logrado, y por tanto damos gracias por lo que esa persona hace o por lo que esa persona en este caso hizo. En lo referente a Dios, lo alabamos por lo que Él hace. Entonces, no es solamente expresar cantos. Ese canto expresa adoración por lo que Dios es y alabanza por lo que Él hace.
Ahora vamos, y entrando al pasaje, nos dice, cantad alegres a Dios. ¿Con qué actitud cantamos a Dios? ¿Sí? Aquí nos dice alegres. La palabra feliz, dichoso, exacto, bienaventurado, dichoso. Y ahí la palabra dichoso es una felicidad en la cual no es una alegría circunstancial, en la cual cuando uno le hace una celebración de cumpleaños, ese cumpleaños en el momento dado se termina la torta, el helado, en fin, y hasta ahí termina. No, ahí nos dice cantar alegres a Dios. ¿Y a quién va dirigido esa alegría que debe haber? Hacia Dios, dice, habitantes de Colombia. De toda la tierra. De toda la tierra. Los escatológicos, los que se inclinan a las interpretaciones de las profecías no cumplidas, las que se han de cumplir, dice que esto se va a cumplir cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Dios es Dios, que Jesús es el Señor. Pero de igual manera nos dice que habitantes de toda la tierra, en que no hay ningún habitante de la tierra que no tenga excusa para no cantar, adorar y alabar a Dios. Encontramos en Romanos capítulo 1 y en el capítulo 1 nos dice que Dios se revela a través de su creación, la revelación general, y no le quisieron reconocer sabiendo de que Dios es el diseñador y creador, pero se envanecieron en ellos mismos. Es decir, hay un creador, pero no, yo llevo mi vida a la manera mía, y dice que Dios entonces los entrega. Dice que no reconocieron a Dios, no alabaron, adoraron a Dios. Y luego nos dice en el versículo 2, ¿por qué cantamos alegremente? ¿Por qué adoramos y alabamos? Dice, porque Él es Dios, versículo 1 y 3. En el versículo 2 dice, servir a Jehová con alegría. Cantamos con alegría, pero después nos dice servir con alegría. Cuando habla de servicio, habla de entrega. Cuando habla de servicio, no quiere decir solamente que hoy estoy predicando, hoy voy a evangelizar. No, es entrega. Total. Por eso, cuando Jesús habla de que Él vino a servir y no a ser servido, hace referencia a servir, que Él vino a entregarse y no a que lo atendieran. El otro servicio es atender. El sacerdocio arónico, encontramos en el Antiguo Testamento el sacerdocio arónico que interpretó el servir como el hacer o ritualismo a Dios y no como servicio de darse. Por eso Jesús dice que Él no viene del sacerdocio arónico, sino el de Melquisedec, aquel que es una tipología de Jesús. Entrega, dice entregarnos a Jehová con alegría. Y cuando habla de entregar, quiere decir total, como dice mi hermano, total es tiempo, alma, espíritu a Él. No es algo circunstancial. Siempre recordamos ese momento en el cual una esposa de un pastor, cuando el pastor estaba predicando, ella decía, ojalá mi esposo fuera siempre así, cuando está ahí en el púlpito, porque en la casa hacía lo que los sacerdotes arónicos hacían. Y por eso encontramos que ese tipo de servicio no es el darse, es solamente el hacer. Por eso dice, cantar, versículo 1, a ese Dios por lo que Él es, servir con alegría por lo que Él es, y después dice, venid ante su presencia con regocijo. La palabra regocijo doblemente gozoso, con regocijo.
Ahora, dice, venid ante su presencia. Es una invitación. No solamente era entrar al lugar santísimo que una sola vez al año el sumo sacerdote llegaba, sino es una convocación que cada vez que tenemos estas oportunidades como iglesia de venir al culto de oración, a la reunión dominical, a la reunión, en fin, lo hacemos con regocijo. Porque no nos reunimos ante el nombre de un hombre o de una mujer, sino de Dios, de Dios, de Dios. Luego, el versículo 3 nuevamente nos afirma, porque Él es Dios, le cantamos con alegría, le servimos con alegría, venimos con regocijo ante ese Dios. Y nos dice el 3, reconocer que Jehová es Dios. La palabra Jehová, el que es en sí mismo, el eterno, el sempiterno. Jehová es Dios, el que es Dios. Cuando habla ahí de que Jehová es Dios, es el único, exclusivo Dios, el exclusivo, el único Dios. ¿Sí? Conocemos que el politeísmo, la palabra politeísmo, varios, y teos, Dios, muchos pueblos en el contexto histórico y hoy en día existe el politeísmo. Politeísmo dinero, politeísmo hijo, hija, dioses. El fetichismo es que convierte la fe inclinada a algo, pero no a Dios. No a Dios. Los amuletos, los abuelos son fetichismo. Y nos dice reconocer que Jehová es Dios. La palabra reconocer es volver a conocer. Porque el hombre, volvemos otra vez lo que dice Romanos capítulo 1, no tienen excusa, dice ahí, de decir que Dios no existe, que Él no es real, que Él es el único. Volver a conocer que Él es Dios. Ahora, si llegamos a reconocer que Jehová es Dios, vamos a cantarle con alegría, y es la invitación de todos los habitantes. Vamos a servirle, darnos con alegría, vamos a venir de su presencia con regocijo, pero también porque Él nos creó. Dice, Él nos hizo. Él nos hizo. Y cuando habla ahí de que nos hizo, quiere decir que en toda su integridad lo hizo a usted. No solamente físicamente, materialmente, vemos una sociedad inconforme. Se colocan accesorios, ¿no? En el caso de los jóvenes se colocan el piercing, y adultos también se colocan eso. Uno no nació con eso. Y dice, Él nos hizo. Y cada vez que el hombre no se acepta a sí mismo por la condición caída, está diciendo, lo que Dios hizo está mal. Dios no me hizo bien, me hizo bien mejor a mi hermana, a mi hermano, me hizo... No, Él nos hizo. Y luego nos reafirma lo anterior, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Aquí la palabra no a nosotros mismos se refiere ya no tanto al Creador que nos hizo, como nos dice ahí Génesis capítulo 2 de manera muy detallada, sino que se refiere a que nosotros no podemos ser autosuficientes. No, yo no necesito de Dios. Si Él nos creó, nos diseñó, nos conoce. ¿Quién conoce más algo que fue creado sino el que lo creó? El que lo creó, el que construye una vivienda, y aquí tenemos dos varones de Dios que son constructores. Los que construyen saben cada uno de los ladrillos, donde se ubica cada uno de ellos. Y cuando hay un daño pueden ubicar, ¿dónde está? Puede haber un daño, que esta parte fue ubicada. Por eso usted y yo no somos autosuficientes. No, Dios, yo no te necesito. Hoy no a nosotros mismos.
y luego hace referencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero como toda palabra de Dios, esta va en extensión, no se queda solamente al pueblo de Israel, que nos dice Deuteronomio capítulo 6, un pueblo santo. Nos dice pueblo, en este caso nos dice pueblo suyo somos, habla de propiedad. Y luego dice oveja de su prado, oveja de su prado. Los biblistas, más que los eruditos bíblicos, los biblistas dicen, cuando habla ahí del pueblo suyo, hace referencia a lo que dice al pueblo de Israel, pero también a lo que dice Pedro, ¿no? Real sacerdocio, nación, y hablaba de los esparcidos de judíos, pero también nosotros somos pueblo. Pero los biblistas van a decir, cuando habla de pueblo suyo, Israel, pero cuando habla de oveja, habla de la iglesia, habla de la iglesia la cual el Señor reunió a través de su cuerpo, el cual está constituido por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Entendemos lo que dice Romanos capítulo 9 y capítulo 10, en la cual nos habla ahí Pablo de la conversión de los gentiles que conforman en sí lo que es la iglesia. Si bien hay judíos que son parte de la iglesia, Pablo no era gentil, era de la iglesia, Pedro, en fin, pero después nos habla de la conversión de los judíos. ¿Cómo va a ser de ellos? Y nos dice de propiedad. El pueblo de Israel hace parte de ellos, la iglesia, los cristianos somos del Señor y somos oveja de su prado. La palabra prado se refiere a ese lugar de descanso, de seguridad, donde se apacentaban las ovejas, las ovejas. Y luego termina, nos habla en el versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Cuando nos habla aquí de entrar por sus puertas, hace referencia a lo que también el salmista decía, abrir puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios el fuerte. Dios el fuerte. Hace referencia no solamente al atrio y al tabernáculo y al templo hecho por manos de hombre, sino a las moradas celestiales, al mismo, el tercer cielo. Y nos dice que un día entraremos a estar con el Señor y le daremos esa gratitud. Amén. A ese Dios maravilloso, en la cual por la fe creemos y le damos gracias en este momento, pero ese día le daremos y estaremos con Él para siempre. Y dice por sus atrios con alabanza, y en Apocalipsis nos dice que estaremos alabando, estaremos en ese coro, exaltando a ese Dios maravilloso. Y el 5 recoge lo que anteriormente nos dice, que adoramos y alabamos a ese Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Dice, porque Jehová es bueno, es bueno, es bueno. Y encontramos, ¿no?, lo del joven, siempre hacemos referencia a él, pero hay otras ilustraciones en la Biblia. Bueno. En la enseñanza humana nos enseña la bondad como una cualidad que se aprende. Porque usted y yo, ningún ser humano, en ese término de bondad, nacemos con ella, nacemos con una condición caída. Y aún así, cuando dice aquí la Biblia que Dios es bueno, no se refiere de que Dios es bueno por lo que hace, no, por lo que Él es. Él es bueno porque Él es la fuente de toda bondad. Y Él dice, porque Jehová es bueno, no será, fue, es atemporal, es decir, no está sujeto
a hoy. Él fue bueno ayer, mañana siempre es bueno. Y por eso reafirma, para siempre su misericordia y su verdad. Por eso le alabamos. Y su verdad por todas las generaciones. Ahora, ¿qué entiende usted, mi amado hermano? Y por eso vamos a cerrar. ¿Qué entiende usted por esa última parte? Por todas las generaciones. A ver, les escucho. ¿Qué quiere decir eso por toda la generación? Ya estábamos ahorita explicando que Él es bueno, no por lo que Él hace. Él es, no fue ni será, es siempre. Ahora, ¿qué quiere decir? Que, y su verdad por todas las generaciones. Mis hijos, mis nietos. ¿Le escucho, mi hermana? Yo pienso que, bueno, se sabe que las generaciones son la descendencia de, ¿sí? Va habiendo descendencia de hijos, padres, nietos, bisnietos, pero si dice su verdad y Él dijo, o sea, que Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, esa verdad va a ser con todas esas generaciones por siempre. Por siempre esa verdad de la verdad. Así es. Acuérdense que el ser humano mira los cambios generacionales, ¿no? Sí. Ay, cuando mi mamá, ay, cuando yo era niña, ay, cuando yo era joven. Miren la gente cómo era, miren. La verdad de Dios pasa en todas las generaciones, siempre va a ser verdad. Y Él nos cambia. La generación para que la verdad que se ha predicado desde la primera generación hasta la última va a estar siempre esta. Amén. No va a ser modificada, no va a ser cambiada para siempre. Dice todas, no dice algunas, no solamente la cuarta, la quinta, la sexta, todas. Es decir, hasta la última siempre esta va a ser la verdad. Cerremos con el Salmo 136. Mis amados hermanos, y el versículo 5 nos decía que Jehová es ¿qué? Bueno. Y el Salmo 136 nos amplía desde el versículo 1 hasta el 26, porque en el versículo 5 nos habla, Él es bueno. Y voy a terminarlo rápidamente. Dice, alabanza por la ¿qué? Misericordia eterna. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de dioses. Dios es con D pequeña, porque para siempre es su misericordia. Alabarle al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia.
y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ahora en el versículo 25 y 26 hace un alto y dice: los que estuvieron alabando a Dios, que Él es bueno para siempre, es Israel. Y nos dice ahí: usted y yo no cruzamos el mar ni estuvimos en el desierto. Una cosa es que a veces Dios nos permite estar en circunstancias ilustrando el desierto, pero habla de Israel. Pero en el versículo 25 y 26 dice: el que da aliento a todo ser viviente. Ya no se refiere solamente a Israel, a todos, animales y todo ser humano. Dice: porque para siempre su misericordia. Versículo 26, pueblo de Israel, iglesia, todo ser viviente, alabar al Dios de los cielos. Que si usted le tocaría hacer una lista, como aquí Israel o el salmista, el cantante de este salmo lo expresó, ¿qué diría usted a esta hora o hasta esta edad que tiene? ¿Cómo la misericordia de Dios ha sido bondadosa para usted? Y usted puede unirse diciendo: porque para siempre es su misericordia. Dios ha hecho esto, Dios es esto en mi vida, porque para siempre es su misericordia. Dios eterno, poderoso Dios, gracias porque cuando hemos estado, Señor, desanimados, tú nos has dado las fuerzas y el vigor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque cuando hemos estado, Señor, enfermos físicamente, hemos tenido, Señor, ese Dios sanador, porque para siempre es tu misericordia. Señor, cuando hemos estado en apremio, en angustia, tú nos has dado, Señor, gozo, alegría, al leer tu palabra, porque para siempre es tu misericordia. No por nosotros mismos, sino porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, guíanos y encamínanos. En el poderoso nombre. Amén, amén y amén.